Aquí tenemos entonces una cajita que está siendo sostenida por 3 cables. ¿Cuál es la idea? Encontrar cuál es la fuerza que soporta cada uno de esos cables. Entonces primero empezamos dibujando nuestro eje cartesiano. Por ejemplo, yo aquí puedo decir que esta línea roja que estoy dibujando va a ser el eje X. Entonces, si sigo el orden, este tiene que ser eje Y, y para arriba va a ser el eje Z positivo. Recuerden que siempre tiene que seguir ese orden: X, Y y Z. A veces uno lo puede hacer también Y, Z y X. Lo importante es que siga ese orden: X, después y después la Z. X, después Y después la Z. El orden que uno escoja no importa. Los dos sistemas de referencia son correctos. Entonces listo, aquí ya tenemos este sistema que cogimos. Entonces vamos a empezar a hallar las coordenadas de los puntos más importantes. Por ejemplo, el punto B viene siendo nuestro origen. Este va a ser la coordenada 0, 0, 0. Después vendría el punto A, porque en el punto A aquí está llegando un cable. O sea, el cable de A se fija al techo en el punto A. Entonces cogemos sus coordenadas. Coordenada en X viene siendo 0 porque no estoy en ese plano. En Y estoy en 2. Aquí está, viene siendo esta distancia 2. Y en Z estoy en 0 porque estoy en el plano Z. Entonces listo, pasamos al siguiente, punto C. Aquí llega el otro cable de C. Entonces cogemos sus coordenadas. En X, ahora sí tengo una distancia en X que viene siendo este 1.5. En Y no estoy porque no estoy sobre ese eje. Y en Z tampoco porque estoy en el techo, digámoslo así. Entonces listo. Ahora vamos con el siguiente punto. El punto D. Este punto viene siendo este de aquí donde está la cajita. Entonces en X tengo que seguir bien esta proyección que es hasta aquí, en este punto aquí azul. Entonces en X, veamos, tengo 0.5 que viene siendo esta distancia de acá azul, que viene siendo este de aquí que me dan 0.5. 1 viene siendo en Y, viene siendo este 1, esta distancia en Y. Y en Z ahora sí tengo una distancia porque estoy abajo de mi techo, o sea, estoy 1.5 por debajo, entonces es negativo. Listo, ya tengo mis puntos. Ahora vamos a calcular los vectores de posición o los vectores de distancia. Antes de calcularlo vamos a asumir una dirección de las fuerzas. Por ejemplo, como el peso va bajando, entonces por lógica los cables van a tener su fuerza en la dirección hacia arriba. Entonces eso es importante para ahora calcular los vectores de posición. Entonces, por ejemplo, como yo voy de D a A, o sea, mi vector empieza en D y va dirigido hacia A, entonces yo empiezo primero donde empieza el vector y luego donde termina, D y A, en ese orden. Entonces, ¿esto qué significa? Que este vector va a ser las coordenadas en A menos las coordenadas en D. Entonces las hace uno por uno. 0 menos 0.5 me da menos 0.5. 2 menos 1 da 1. 0 menos 1.5 se vuelve positivo, queda 1.5. Ahora se calcula la magnitud, que recordemos simplemente es elevar cada coordenada al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada de ese número. Eso da 1.87. Y finalmente se saca el vector unitario, que simplemente es dividir cada coordenada del vector posición sobre la magnitud. O sea, este menos 0.6 vino de dividir menos 0.5 entre 1.87 y así sucesivamente con todas las coordenadas. Entonces listo, falta el vector de fuerza.
Entonces aquí dijimos que hay una fuerza que no sé cuál es, TDA, es lo que yo quiero calcular. Entonces ese vector de fuerza va en la misma dirección del vector unitario. Entonces es simplemente el mismo vector unitario, pero multiplicando esa magnitud de la fuerza que yo quiero calcular. Entonces listo, proseguimos a hacer lo mismo con todos los cables. Este viene siendo el cable de B, es decir, este de acá. Entonces se sigue el mismo procedimiento: vector de posición, magnitud, vector unitario y vector de fuerza. Ahora viene el último cable, que es DAC. Entonces lo mismo: vector de posición, magnitud, vector unitario y vector fuerza. Ya yo tengo aquí los tres vectores de fuerza. Entonces aquí podemos volver a escribir todos esos vectores de fuerza que calculamos anteriormente. Los tres vectores de los cables y el vector de el peso. Ese peso, como el peso de un cuerpo actúa en la dirección hacia abajo, que sería en la coordenada z según los ejes de referencia que nosotros asumimos. Entonces listo, tengo cuatro vectores de fuerza que se van a resolver en cuanto a sus magnitudes, porque ese es el objetivo, encontrar estas magnitudes. Entonces listo, primero hagamos sumaturas en fuerzas en X. Entonces cogemos simplemente todos los componentes que están en X, o sea, este y lo ponemos en una ecuación, sumando cada uno. Le hace lo mismo en Y, que ahora sería las coordenadas de la mitad: 0.53 menos 0.53 menos 0.48 y 0. Y el último serían los z: 0.8, 0.8, 0.72 y menos 490. Tenemos ya tres ecuaciones. Vamos a enumerarlas. Entonces tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, que son la tensión en el cable de A, la tensión en el cable de B y la tensión en el cable de C. Eso es lo que queremos calcular. Ya de aquí esta parte es álgebra. Hay diferentes y muchos métodos: método de eliminación, método de sustitución, incluso con matrices se podría resolver. Entonces vamos a aplicar aquí el método de sustitución. Entonces cojo una ecuación, la que yo quiera. En este caso cogí la ecuación 1 y voy a despejar una de las incógnitas, es decir, yo escogí TDA. Entonces se despeja, estos dos términos pasan al lado derecho de la ecuación. Después el 0.26 pasa a dividir con su negativo. Se hacen las divisiones de los coeficientes y aquí ya tenemos esta ecuación despejada, que se va a enumerar con un 4. Entonces listo, ¿cuál es la idea? Reemplazar esta ecuación en las otras dos. De esta forma estamos eliminando incógnitas, o sea, estamos reduciendo el sistema de ecuaciones. Entonces vamos a sustituir eso en la ecuación 3. Podría empezar en ecuación 2 o en 3, como uno quiera. Aquí empezamos en la ecuación 3. Entonces listos, simplemente en vez de poner TDA, reemplazo lo que yo calculé antes. Entonces listo, se reemplaza. Aquí ya se tiene que empezar a distribuir. Este 0.8 se distribuye en el paréntesis. Se combinan términos similares, es decir, este menos 0.8 se combina con este. Bueno, en este caso se cancelan. Este con este se cancelan y 1.472 se suma con este punto 0.72 y da este valor. Y aquí ya se despeja TS. Este señor pasa a dividir y ya tengo mi primera tensión, dio positiva. ¿Qué quiere decir entonces? Que la dirección que ya asumí de la fuerza, es decir, hacia arriba, fue correcta. Entonces listo, ya tengo una de las tensiones. Voy a seguir con el resto. Vamos a emplazar ahora esta misma ecuación, pero en 2, que no la habíamos hecho. Aquí sería reemplazando en 2. Entonces listo, igual, mismo proceso. En vez de TDA voy a colocar esta ecuación
que está acá, ahora se distribuye el 0,53, se combinan términos semejantes, se despeja la incógnita que es TDB, y como TDC ya lo tengo, simplemente reemplazo su valor y ya tengo esta otra tensión. Dio positiva, entonces su dirección también es correcta, es hacia arriba. Finalmente ya reemplazo en la ecuación 4, como ya tengo TDB y tengo TDC, simplemente los reemplazo y calculo la tensión en el cable A. Entonces listo, ahí finaliza este problema, todos dieron positivas, entonces todas las direcciones que uno asumió fueron positivas. Si uno quiere comprobar que el álgebra está bien, está todo correcto, la forma más fácil de comprobarlo es reemplazar los valores que calculamos en estas ecuaciones. Por ejemplo, si TDA listo, es 307, TDB es 103, TDC es 253, al reemplazarlo, y si da 0, entonces mi sistema está bien. Igualmente aquí lo puedo hacer aquí para doble verificar, o también reemplazo aquí para triple verificar. Si todas dan 0, entonces el sistema fue solucionado de manera correcta.